La brisa fría de aquel piso 47 solía ser la única compañía de Ricardo Medeiros, un millonario que, a pesar de todo, era un hombre increíblemente solitario. Caminaba por la sala de estar con el silencio más absoluto que el dinero podía comprar, donde cada paso sobre el suelo de mármol resonaba como un recordatorio del vacío que él mismo había construido. Su vida era una fortaleza inexpugnable, una perfección quirúrgica que había moldeado con sus propias manos, pero que, en realidad, no era más que una cáscara fría, un escudo contra cualquier dolor, cualquier emoción. Todo en su casa era impecable, del techo a los cuadros, del sofá de cuero a la alfombra persa. Todo, menos esa pequeña e insolente mancha amarilla que no podía borrar de su memoria, y que, aunque invisible para cualquiera, para él era un recordatorio de la única vez que la perfección de su vida había sido arruinada. Se acercó a la ventana y desde allí arriba la ciudad de Buenos Aires parecía una colmena de seres insignificantes. Se sentía por encima de todo, por encima del caos, del ruido, del desorden y sobre todo de las emociones. Su corazón se había cerrado al mundo en el mismo instante en que su esposa, Isabela, se marchó. Desde entonces, solo vivía para el trabajo, para el dinero y para la soledad. La ama de llaves, Elga, era la única persona que se atrevía a entrar en su espacio, y aún así lo hacía con un miedo y un respeto casi sagrado. Elga era la única que sabía del trauma de Ricardo, pero nunca se atrevía a tocar el tema. Sabía que la herida, por mucho que él intentara ocultarla, todavía estaba abierta, y la mancha en la alfombra era el recordatorio de ello. El sonido agudo del timbre, que rara vez se oía, cortó el silencio de la mañana como una cuchilla afilada. Ricardo miró a la puerta con una expresión de desagrado. Su semblante serio se torció en una mueca de desaprobación. Elga, tan puntual como un reloj suizo, abrió la puerta a la nueva limpiadora. Luía. Elga la saludó, pero su mirada se fijó rápidamente en un detalle inesperado. La niña que se escondía detrás de las piernas de su madre, con los ojos muy abiertos y curiosos. «Señora Elga, disculpe, pero no tuve con quién dejar a mi hija. Se llama Sofía», explicó Luía con voz temblorosa, cargada de vergüenza. Con cada palabra, el corazón de Elga se encogía, no por rabia, sino por preocupación. Sabía que la presencia de un niño era algo que Ricardo jamás toleraría, un tipo de caos que él había excluido de su vida. Ricardo, al otro lado de la sala, observaba la escena de lejos, con una ceja arqueada. Se acercó a la puerta, y su mirada fría y penetrante hizo que Luía se estremeciera, y la pequeña Sofía se escondiera aún más detrás de las piernas de su madre. «Elga, ¿qué es este desorden?», preguntó con una voz tan baja y grave que parecía más un susurro, pero que hizo que a Luía se le pusiera la piel de gallina. Elga tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas para justificar la presencia de la niña, pero antes de que pudiera hablar, la pequeña Sofía se movió, curiosa, y echó un vistazo por detrás de la falda de su madre. La niña llevaba un vestido sencillo y zapatos gastados, pero lo que más llamaba la atención era un par de guantes de goma, de un amarillo tan vibrante que parecía quemar. Los guantes, enormes para sus manitas, eran una visión tan inesperada que la mirada de Ricardo se fijó en ellos por un segundo más de lo normal, y su cuerpo se paralizó por un instante. El silencio que siguió fue pesado e incómodo, cortado solo por el sonido de la respiración nerviosa de Luía. Podía sentir la mirada de Ricardo pesando sobre ella, una mirada que parecía juzgar cada una de sus elecciones. «Señor Ricardo, por favor, perdóneme. Le juro que intenté...» Luía comenzó a hablar, pero su voz se quebró. Se sintió una pésima madre, una mujer desesperada que se atrevió a exhibir su miseria frente a un hombre que parecía tener aversión a todo lo que no fuera la perfección.
Sofía, sin embargo, parecía completamente ajena a la tensión en el aire. La niña, con su curiosidad inocente, se soltó de la falda de su madre y dio un paso hacia Ricardo. Helga contuvo la respiración, esperando lo peor. De repente, la pequeña Sofía, con la calma de quien no le teme a nada, levantó una de las manos protegidas por el guante amarillo. En la palma de la mano había una galleta de maicena, sencilla y a medio comer. Extendió su manita hacia Ricardo, un gesto de pura inocencia. «Toma, señor, está rica», dijo con una voz tan suave e infantil que parecía el canto de un pájaro. Ricardo, que siempre había mantenido una distancia segura de todo y de todos, se vio congelado. Miró la galleta, los guantes amarillos y, por último, los ojos brillantes de la niña, que lo miraban con una bondad que no había visto en años. Fue un choque, una revelación, una punzada aguda de emoción que ya no sabía qué era. Esa galleta sencilla, en la mano de una niña con guantes amarillos, hizo que los recuerdos más dolorosos de su vida volvieran como un flash, trayendo consigo una tristeza sofocante y una profunda nostalgia. Ricardo miró la pequeña mano extendida, la galleta de maicena, el color amarillo de los guantes que tanto lo perturbaba, y algo dentro de él se rompió. Ese pequeño gesto de bondad, viniendo de una niña que no tenía nada, lo golpeó de lleno. Él, que vivía en una burbuja de indiferencia, se vio desarmado por una simple galleta. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar, y lo único que pudo hacer fue mirar a Helga y a Luía con una expresión de total confusión. Luía, al ver el estado de su jefe y temiendo su reacción, tiró suavemente de la mano de Sofía, murmurando: «Mi amor, no moleste al señor. Disculpe, señor Ricardo». La niña, sin embargo, se giró de nuevo y, sin soltar la galleta, sonrió, una sonrisa genuina y pura que hizo que el corazón de Ricardo latiera de una forma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por un impulso que ni él mismo podía entender, Ricardo extendió la mano y cogió la galleta. La punta de sus dedos tocó el guante amarillo, y la sensación fue como la de un choque eléctrico. Sintió el calor de la manita de Sofía, una temperatura que parecía tener la capacidad de derretir el hielo que había construido alrededor de su corazón. La galleta, que antes parecía un objeto insignificante, ahora era el símbolo de una conexión inesperada. Luía, Helga y la propia Sofía contuvieron la respiración, observando la escena en silencio. Ricardo se llevó la galleta a la boca y la masticó despacio, sintiendo el sabor simple y reconfortante de la maicena. Esa galleta de una niña pobre, que jamás habría tocado, era la más deliciosa que había comido en toda su vida. Y en ese momento se dio cuenta de que su perfección, su soledad y su frialdad no eran más que una ilusión. A partir de ese día, algo se movió dentro de aquella casa, y el cambio fue tan sutil que por un tiempo pareció casi imperceptible. Luía y Helga continuaron con sus tareas diarias, pero la tensión que antes flotaba en el aire ahora era reemplazada por una extraña calma. Ricardo no hablaba sobre el incidente de la galleta, pero el permiso silencioso para que Sofía siguiera viniendo con su madre era suficiente. Poco a poco, la niña, con su energía vibrante y su curiosidad inagotable, comenzó a llenar los vacíos de aquel apartamento. Sus pasos ligeros sobre el mármol, sus risitas espontáneas, sus juegos silenciosos con sus propios zapatos, todo eso parecía tener el poder de disolver la gruesa capa de hielo que rodeaba el corazón de Ricardo. Él, que antes se irritaba con el menor ruido, ahora se sorprendía espiando a la niña, con una media sonrisa en los labios. Un día, Ricardo la encontró en la biblioteca, hojeando un libro de cuentos infantiles con una expresión de total encantamiento. Se acercó, y por primera vez en años, su voz no sonó fría y distante. «¿Qué lees, pequeña?», preguntó. Sofía levantó la cabeza y sus ojos brillaron.
Es una historia sobre un castillo de cristal. ¿A usted le gustan los castillos?, preguntó, con la pureza de una niña que no le teme a nada. Ricardo se sentó en el sillón frente a ella y la observó. «Yo prefiero los edificios altos», respondió, con un tono de voz que lo sorprendió a él mismo. La conversación fluyó, y Ricardo se vio fascinado por la forma en que la niña lograba ver la belleza en las cosas más sencillas. Ese encuentro en la biblioteca, que duró solo unos minutos, fue el primero de muchos, y cada vez que hablaba con Sofía, sentía que una parte de sí mismo era rescatada. Poco a poco, la barrera que Ricardo había construido a su alrededor comenzó a derrumbarse. La presencia de Sofía ya no era una molestia, sino una necesidad. Él esperaba el momento en que la niña y la madre llegaban y el sonido de sus pasos resonaba en el apartamento. Él, que antes odiaba ser molestado, ahora buscaba a Luía en la cocina o en la sala con excusas descabelladas para iniciar una conversación. «¿Dónde está Sofía, Luía? No está haciendo un desorden, ¿verdad?», preguntaba, fingiendo que su preocupación era solo por el orden de la casa. Pero sus ojos lo traicionaban, y la sonrisa discreta de Helga, que observaba todo, demostraba que ella sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Ricardo se vio fascinado por la forma en que Luía vivía. Era sencilla, humilde, trabajadora, e incluso con todas las dificultades, parecía llevar una paz interior que él jamás había experimentado. Ella lo trataba con respeto, pero sin el miedo que los demás le tenían, y eso lo intrigaba. Empezaron a hablar de cosas cotidianas, sobre la vida en la ciudad, sobre las dificultades de una madre soltera. Ricardo, que siempre pensó que el dinero era la única solución para los problemas, se encontró escuchando, por primera vez en mucho tiempo, la historia de alguien que no tenía nada, pero que, de alguna manera, era más feliz que él. El corazón de hielo de Ricardo comenzó a derretirse y se permitió sentir algo que se había jurado a sí mismo que nunca volvería a hacer. El apartamento, que antes era una tumba silenciosa, ahora parecía tener vida. La risa de Sofía resonaba por los pasillos y los olores de una comida casera que Luía preparaba para sí misma flotaban desde la cocina. Ricardo, que antes comía en mesas de mármol con la precisión de un cirujano, ahora se sorprendía pidiendo probar la comida de Luía, y la forma en que ella lo hacía, con una mezcla de sorpresa y cariño, lo hacía sentirse más humano de lo que jamás se sintió. Él, el millonario que tenía el mundo a sus pies, estaba encontrando la felicidad en un plato de arroz y frijoles, y la mayor felicidad era ver a Sofía corriendo por la casa, dejando atrás un rastro de alegría. Con cada día que pasaba, Luía y Ricardo se acercaban más. Las conversaciones sin pretensiones se transformaron en largos diálogos en el balcón, con la ciudad de Buenos Aires brillando a sus pies. Hablaban de sus sueños, sus miedos, sus pasados. Ricardo se abrió sobre la pérdida de Isabela y Luía, con su paciencia y cariño, lo escuchó sin juzgarlo. Ella, a su vez, contó sobre su vida difícil, sobre los desafíos de ser una madre soltera y sobre la fuerza que tuvo que tener para criar a Sofía. Ricardo se vio completamente rendido por la honestidad y la valentía de Luía, y la atracción que sintió al principio se transformó en algo mucho más profundo. Se estaba enamorando de esa mujer. El amor de Ricardo y Luía floreció en medio de los lujos de aquel apartamento, pero su esencia era tan simple como la galleta de maicena que los unió. La invitó a cenar y en lugar de llevarla a un restaurante caro, le pidió que preparara algo en la cocina y comieron juntos en la mesa de mármol que antes era solo un adorno. Ricardo, que antes vivía aislado, ahora se reía de las historias de Sofía y se deleitaba con el sonido de la vida que Luía y la niña habían traído a su hogar. Él, que antes no se preocupaba por nada más que por su trabajo,
Ahora se sorprendía pensando en cómo podría hacer feliz a Luía y en cómo podría darle a Sofía el mundo que se merecía. Estaba enamorado y por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo. Un día, mientras conversaban en el balcón, Luía, con la voz embargada por la emoción, miró a Ricardo con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Ricardo, tengo algo que contarte». Ese era el momento más importante de sus vidas, y ambos lo sabían. El corazón de Ricardo se aceleró y sintió una mezcla de miedo y esperanza. Luía, con las manos temblorosas, tomó la mano de Ricardo y la colocó en su vientre que, aunque pequeño, ya traía la promesa de una nueva vida. «Estoy embarazada, Ricardo. Vamos a tener un hijo». La revelación lo golpeó como una avalancha y se vio sin palabras. La emoción era tanta que no sabía si reír o llorar. Miró a Luía, a su hermoso rostro y al pequeño vientre que llevaba su futuro. Su vida, que antes era una isla solitaria, ahora era un continente de felicidad. La noticia del embarazo fue como una explosión de colores en la vida gris de Ricardo. Él, que se había aislado para huir del dolor, ahora se veía a punto de embarcarse en la mayor aventura de su vida, la paternidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría y abrazó a Luía con una ternura de la que no se sabía capaz. Se sentaron en el suelo del balcón, con la ciudad de Buenos Aires brillando a lo lejos, y Ricardo, por primera vez en años, se sintió en casa, no en su lujoso apartamento, sino en los brazos de Luía, con el sonido de los claxones y el aire frío de la noche. Luía, con la mano sobre la suya, sintió lo mucho que él la amaba y lo esperado que era ese bebé. Ese momento de pura felicidad, sin embargo, fue interrumpido por un pensamiento inesperado que lo golpeó de lleno como una flecha. Su mente, que estaba de fiesta, de repente se acordó de Isabela, su difunta esposa. Una tristeza repentina, pero no dolorosa, invadió su corazón. Miró a Luía y con la voz embargada dijo: «Luía, ¿crees que Isabela estaría feliz con mi felicidad?». Luía, que entendió su duda, le sonrió con la calma de un alma que conoce la verdad del amor. «Ricardo, ella te amaba de verdad. Si estuviera aquí, lo único que querría sería verte feliz. Se enamoró de un hombre con un corazón enorme y estaría feliz de saber que te has permitido ser feliz de nuevo y que estás construyendo una nueva familia. Y más aún, que ella nos unió». Las palabras de Luía fueron un bálsamo para el corazón de Ricardo. Sintió el peso de la culpa que había cargado durante años finalmente disiparse. La mancha amarilla en la alfombra, que antes era un símbolo de dolor, ahora era un recordatorio de cómo su vida había sido tocada por una niña inocente. Y el silencio, que antes era su refugio, ahora era llenado por la promesa de un futuro lleno de vida y de amor. Ese momento, en el balcón, bajo la luz de la luna, fue el hito de una nueva vida, una nueva familia y una nueva forma de ver el mundo. La noticia se esparció como una chispa. Helga, la ama de llaves, que siempre vio el dolor de Ricardo, ahora se sentía feliz y se sorprendía llorando de emoción en un rincón de la cocina. Sofía, la pequeña, la más entusiasmada de todos, no paraba de besar el vientre de su madre y le decía a su futuro hermanito o hermanita lo mucho que lo amaba. Y Ricardo, que antes era un hombre frío y solitario, ahora era un padre de familia, que pasaba los días haciendo planes para el futuro y que no paraba de sonreír. Finalmente había encontrado la felicidad, no en el dinero, sino en el amor. La transformación de Ricardo era visible para todos. Cambió las cenas de negocios por noches en familia, donde lo único que importaba era la alegría de Luía y de Sofía. Llevaba a Luía a pasear por parques y la presencia de un vientre prominente lo hacía sentirse más completo de lo que jamás se sintió. La gente lo miraba con sorpresa y el chisme se esparció como un incendio. El millonario frío y solitario,
que todos juzgaban incapaz de amar, estaba construyendo una familia con su limpiadora. La sociedad que tanto despreciaba, ahora lo intrigaba. Había encontrado la felicidad en algo que el dinero jamás podría comprar. La vida en la mansión, antes un silencio opresor, ahora estaba llena de vida. Sofía no paraba de hacer preguntas sobre el bebé. «Mamá, ¿crees que será fuerte como papá? Papá, ¿crees que le gustarán las galletas de maicena?» Con cada pregunta, Ricardo sentía su corazón llenarse de una alegría incontrolable. Él, que se había aislado para huir del dolor, ahora se encontraba en una carrera para montar la habitación del bebé, para comprar ropitas, para planear el futuro. Luía, con su sabiduría, lo observaba y sentía un amor aún mayor por él. Sabía que su llegada había rescatado a un hombre que estaba perdido y ella estaba agradecida por ser parte de esa historia. La familia de Ricardo y Luía, aunque inusual a los ojos de la alta sociedad, era lo más real y verdadero que él jamás había construido. Pasaba horas en el balcón, con Luía, con las manos sobre su vientre, sintiendo la pequeña vida que crecía allí dentro. Le hablaba al bebé, le contaba historias y Luía lo miraba con una ternura que él jamás había experimentado. El apartamento, que antes era solo un espacio vacío, ahora era un hogar, un nido de amor, donde cada rincón traía un recuerdo, una sonrisa, una promesa. La presencia de Luía y la promesa de una nueva vida hizo que Ricardo se reconectara con el mundo. Empezó a involucrarse en causas sociales, a ayudar a orfanatos, a construir escuelas en barrios pobres. Él, que antes solo pensaba en dinero y en sí mismo, ahora usaba su fortuna para hacer el bien, para dar a otros niños la oportunidad que la pequeña Sofía, con su inocencia y su galleta, le había dado a él. La mancha amarilla en la alfombra, que antes lo atormentaba, ahora era el símbolo de una nueva vida, de una nueva forma de ver el mundo y de una nueva forma de ser feliz. El tiempo voló, el vientre de Luía creció y con cada ecografía la emoción de Ricardo se intensificaba. Ya no era el hombre frío del pasado, sino un padre ansioso que contaba los días para sostener a su hijo en sus brazos. La vida de ambos era un cuento de hadas, una prueba de que la felicidad podía encontrarse en los lugares más inesperados. La única sombra era la preocupación de Luía por lo que diría la gente de la alta sociedad sobre ella. Una limpiadora que de repente se convertiría en la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero Ricardo la tranquilizaba, diciendo que la opinión de los demás no importaba y que lo único que importaba era su felicidad. Y entonces llegó el gran día. Luía sintió las primeras contracciones y Ricardo, con el corazón en la boca, la llevó al hospital. Sofía, con los ojos muy abiertos por la preocupación, tomó la mano de su madre y se quedó a su lado hasta el último instante. La sala de parto estaba llena de vida y la felicidad era tanta que parecía que el mundo entero estaba de fiesta. Ricardo, que antes no sabía lo que era sentir, se encontró llorando de emoción, y Elga, la ama de llaves, que siempre lo vio tan serio, lo vio sonreír con el alma, y fue allí, en ese momento, que ella entendió el verdadero milagro que había sucedido en la vida de Ricardo. El llanto de un recién nacido resonó en la sala y el mundo de Ricardo se detuvo. Era un niño. Tomó a la pequeña criatura en sus brazos y sintió su piel suave, su calor y su olor. En ese momento entendió lo que Luía había intentado decirle. La felicidad no estaba en las cosas, sino en las personas. Su hijo era la prueba de ello, la prueba de que la vida podía ser hermosa y sorprendente. Ricardo besó la frente de Luía y con los ojos llenos de lágrimas susurró: «Gracias, mi amor. Me diste la familia que nunca supe que quería». En los días que siguieron,
El apartamento de Ricardo Medeiros, que antes era una fortaleza de silencio, ahora era un hogar lleno de ruido, de risas, de pañales y de alegría. Ricardo era un padre dedicado, que pasaba horas sosteniendo a su hijo en brazos y que hacía todo lo posible para ayudar a Luía. Él, que antes odiaba ser molestado, ahora se sorprendía despertando en medio de la noche para calmar el llanto del bebé, y lo único que importaba era la felicidad de su familia. Y la mancha amarilla en la alfombra, que antes era un símbolo de dolor, ahora era un recordatorio del pasado, de cuánto había cambiado su vida y de lo agradecido que estaba por ello. La felicidad de Ricardo parecía completa, pero el destino, como en las grandes telenovelas, siempre reserva un giro. En un día soleado, mientras el bebé dormía en la cuna y Sofía jugaba en la sala, Luía lo llamó al balcón con una expresión seria. El corazón de Ricardo se encogió y supo que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó?», preguntó, con la voz cargada de preocupación. Luía respiró hondo y con los ojos llorosos dijo: «Ricardo, necesito contarte algo sobre la mancha amarilla en la alfombra». El mundo de Ricardo se detuvo. Sabía que la mancha era un símbolo del pasado que había superado, pero no sabía qué más había detrás de ella. Su vida, que parecía perfecta, de repente se vio en una encrucijada. Luía, con la voz temblorosa, miró a los ojos de Ricardo y dijo: «Isabela, tu esposa, no murió en un accidente. Estaba conmigo en el momento en que se hizo la mancha. Ese día venía a verme para entregarme unas cosas. Estaba embarazada». El aire se le fue de los pulmones a Ricardo. Su mente, que estaba en paz, se convirtió en un torbellino de recuerdos, de preguntas, de dolores que pensó que habían sido superados. Su vida era una mentira, y la mujer que amaba, la madre de su hijo, era la clave para la verdad. Miró a Luía, con los ojos llenos de lágrimas, y preguntó, con la voz embargada: «¿Qué estás diciendo, Luía? ¿Qué me has estado ocultando?». Luía tomó la mano de Ricardo, y sus ojos, llenos de una profunda tristeza, se encontraron con los de él. «Ricardo, Isabela y yo éramos amigas. Nos conocimos en un grupo de voluntariado. Me ayudaba mucho, me daba ropa, comida. Era la única persona de tu vida que me trataba como a una persona, la única que me ayudaba, y ese día venía a entregarme un regalo para Sofía. Había comprado un par de guantes amarillos para mi hija y una galleta. Estaba embarazada, Ricardo, estaba embarazada de ti. Me dijo que venía para darte una sorpresa y contarte la gran noticia». La voz de Luía estaba llena de un dolor que Ricardo no sabía que existía. Se sintió mareado. El suelo de mármol, que antes parecía tan sólido, ahora parecía haberse transformado en arenas movedizas. En medio de la conversación, un coche a gran velocidad nos atropelló. El impacto fue tan fuerte que me lanzó lejos, pero Isabela se quedó atrapada en los escombros, con la alfombra enrollada en ella. Cuando llegó la ambulancia, yo estaba casi inconsciente, pero recuerdo haber visto los guantes amarillos caer de las manos de Isabela, los guantes de Sofía, y después no recuerdo nada más. Los paramédicos no pudieron salvar a Isabela, ni al bebé. Ella me dio la vida, Ricardo. Me ayudó a criar a Sofía, y cuando se fue, me sentí sola y culpable. Y la alfombra estaba manchada de sangre, y la mancha amarilla era de los guantes que había comprado para mi hija. La revelación fue como un puñetazo en el estómago de Ricardo. Su dolor, que pensó que había superado, ahora volvía con una nueva intensidad, un dolor aún mayor. Miró a Luía, a la mujer que amaba, y vio en ella el rostro de Isabela, su difunta esposa. Su vida, que antes era una ilusión de perfección, ahora era una mentira, y su felicidad, que parecía tan genuina, ahora parecía haber sido construida sobre la tragedia. La mancha amarilla en la alfombra
no era solo un recordatorio del pasado, sino la prueba de una conexión que él nunca supo que existía y de un dolor que nunca imaginó que fuera tan grande. «¿Por qué no me lo contaste antes, Luía?», preguntó, con la voz embargada por la emoción y los ojos llenos de lágrimas. Su dolor era tan grande que apenas podía respirar. Luía, con los ojos también llenos de lágrimas, lo miró y respondió: «No podía, Ricardo. Me sentía culpable, sucia. No podía decirte que la mujer que amabas murió por mi culpa. Y el miedo a perderte, el miedo a perder la familia que estábamos construyendo, era más grande que mi valentía. Quería protegerte del dolor y al final, lo único que hice fue lastimarte. Perdóname». Ricardo abrazó a Luía con toda la fuerza que tenía. Su dolor no era de rabia, sino de una tristeza profunda y de una inmensa gratitud. Luía había cargado con ese peso sola durante años y aún así lo amó y construyó una familia con él. Entendió que la mancha amarilla en la alfombra no era una mancha de sangre, sino una mancha de vida, de un pasado que él nunca supo que existía y de un futuro que solo había encontrado a causa de la tragedia. Y el guante amarillo, la galleta de maicena, todo tenía sentido ahora. Se apartó, con las manos en el rostro y lágrimas corriendo por sus dedos. Miró a Luía, a Sofía, al bebé en la cuna y lo único que sintió fue amor. «Luía, no eres culpable. No tienes la culpa de nada. Salvaste mi vida, me diste una familia y me diste mi felicidad. Isabela habría estado feliz de saber que me salvaste. Y nuestro hijo es la prueba de que la vida puede ser hermosa, incluso después de una tragedia. Y Sofía es la prueba de que nuestra historia, mi historia, nuestra historia, comenzó por causa del amor. El tuyo y el de Isabela». Su voz estaba llena de emoción, y su corazón, que antes era una fortaleza de hielo, ahora era un mar de amor y gratitud. A partir de ese momento, la vida de Ricardo, Luía y Sofía se transformó por completo. No eran solo una familia, sino una familia que había sido construida sobre el amor, el dolor y la redención. Ricardo, que antes vivía aislado en su torre de marfil, ahora era un hombre feliz, que usaba su fortuna para ayudar a otras personas, para construir un mundo mejor para su hijo. Y la mancha amarilla en la alfombra, que antes era un símbolo de dolor y de culpa, ahora era un símbolo de esperanza, de una nueva vida y de un amor que trascendió la muerte. El balcón, que antes era el lugar donde se escondía del mundo, ahora era el lugar donde se sentía en casa, donde pasaba horas con Luía, con el bebé en brazos y con Sofía a su lado, observando la ciudad de Buenos Aires. Él, que antes no se preocupaba por nada, ahora sentía la brisa fría en el rostro, y el viento, que antes era una compañía solitaria, ahora era la voz de su esposa, la voz de Isabela, diciendo que ella estaba feliz y que su felicidad era también la suya. La pequeña Sofía, con sus guantes amarillos, se convirtió en el símbolo de la familia. Ella, que antes era solo una niña, ahora era la unión entre el pasado y el presente, entre el dolor y la felicidad. Ricardo, Luía y el bebé se convirtieron en una familia que fue construida sobre el dolor, pero que fue fortalecida por el amor. Y la mancha amarilla en la alfombra, que antes lo atormentaba, ahora era la prueba de que su vida había sido transformada y de que la verdadera felicidad no era la perfección, sino la aceptación de la imperfección y la capacidad de amar. Ese día, Ricardo se arrodilló en el suelo y miró la pequeña mancha amarilla en la alfombra. La tocó y sintió el calor de su mano. Miró a Luía, a Sofía, a su hijo, y lo único que sintió fue paz. Había encontrado su lugar en el mundo y su felicidad. Su vida era una historia de dolor, de amor y de redención. Y su familia era la prueba de que, al final, el amor siempre vence. Su historia finalmente había llegado a su fin y sabía que lo único que importaba
era la felicidad.